Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Como siempre, es una bendición estar aquí con ustedes y les mandamos un cordial saludo y esperando que hayan pasado una bonita tarde. Y pues vamos a dar inicio, hermanos, en este año nuevo que comienza, ¿verdad? Ahora sí, con el primer programa de ¿Te lo dijeron o lo investigaste? Y el día de hoy tenemos un invitado especial porque también nuestro hermano Samuel, ¿verdad? No pudo estar con nosotros, pero como él ha dicho, ¿verdad? Si en caso que no esté uno u otro, como quiera el programa siempre va a correr. Y en esta tarde tenemos a nuestro hermano Miguel Juárez y le doy el lugar para que él se presente. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Miguel Juárez, como le acaba de decir el hermano Martín. Aquí estamos apoyándolo. Venimos a aportar un poco de la palabra del Señor, de lo que el Señor nos ha dado la gracia de aprender. Y como dice su Amén, palabra, vamos a impartirla, ¿verdad? amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Y cómo le fue este año, mi hermano? Pues bien, yo Ya, creo que bien, hermano. Si no sí. podemos quejarnos, ¿Ya listo ¿verdad? para empezar este año con todo? Amén. Vamos a Amén, gloria a echarle Dios. ganas porque ya se necesita. Se necesita, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy traemos un tema, yo como siempre, ¿verdad? Hemos dicho que cualquier parte de la palabra que usted enseñe, lea o comparta es de mucha bendición. Pero el día de hoy traemos un tema que se llama hermenéutica, cómo leer e interpretar la Biblia. ¿Cómo ve mi hermano Miguel Juárez? Sí, es un tema muy importante que, hermano, todo cristiano, viejos, nuevos y todo, todos Ujú. tenemos que aprender lo que es la hermenéutica, porque eso es el arte de, valga la redundancia, de interpretar la palabra del Señor. Amén, Amén. amén, amén, amén. No, pues vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender el día de hoy? Porque siempre, ¿verdad? Como dicen, aprendemos día con día algo nuevo de la palabra del Señor. No estamos diciendo que una nueva revelación, simplemente, ¿verdad? Como hoy vamos a hablar acerca de la hermenéutica, yo pienso que va a ser un tema muy enriquecedor para nuestra vida. Y mi hermano, yo pienso que a lo mejor algunos han de decir, bueno, hermenéutica, ¿qué es eso, verdad? Como dice luego nuestro hermano Sammy, como que ya nos dejó patinando, ¿nos podría decir la definición? Sí, mire, hermenéutica es una palabra que viene del griego que quiere decir, es una palabra compuesta que quiere decir yo descifro y el arte. Ujú, Eh, ¿El arte de qué? Y el así, arte es el arte de interpretar, ¿verdad? así es. Toda persona que lee un libro, que lee, en nuestro caso, que leemos la Biblia, tenemos que saber un poco de hermenéutica. Ujú. Porque si usted no sabe la hermenéutica o no sabe el arte de interpretar, pues obviamente va a dar paso a malinterpretar. A malinterpretar. Y fíjese que ahorita usted que dijo acerca, va a dar el paso de malinterpretar, yo pienso, ¿verdad? Que pues tristemente en estos tiempos se ha visto mucho de eso, ¿verdad? Que luego malinterpretan la palabra del Señor. Yo sé que a lo mejor muchas veces no lo hacen algunos, como dicen, por Ujú. maldad, se puede decir, pero muchas veces sí lo hacen, ¿verdad? Ignorando lo que quiere decir el texto o el versículo, hermano. Sí, porque el mismo Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a los escribas, en Mateo 22, 29 les dijo, vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ujú. Eh, Porque estas personas le hicieron una pregunta acerca de la esposa que se había casado con varios maridos. Todos Ajá, habían fallecido, ¿verdad? sí, así es. Entonces el Señor, para darles una enseñanza, les dijo, vosotros ignoráis, y la palabra ignoráis quiere decir es algo que ustedes desconocen. Mm, ujú. Pero cuando nosotros no leemos bien la palabra, desconocemos lo que verdaderamente está diciendo el Señor, su contenido y todo. Muchas veces nos ponemos a leer la Biblia y dice, ah, aquí dice tal cosa. Ujú. Por lo tanto, como lo dice así, así lo voy a aplicar. Pero la Biblia tiene un sistema de interpretación que el Señor por eso les dice, no os hagáis muchos de Muchos maestros, vosotros maestros porque van a tener mayor condenación. El así es. problema es que si ignoramos nosotros la escritura cómo la estamos interpretando, si no la estamos interpretando Ujú. correctamente, estamos enseñando mal y estamos haciendo como en la antigüedad decía el Señor mismo, van y hace un proselito y lo hacen reo del infierno, pero ese es cuando a sabiendas, cuando sabes muy bien tú
lo que estás hablando, pero quieres engañar a la gente. Y algo muy diferente es que ignores lo que estás leyendo, que no conozcas lo que estás hablando. Ok, hermano, pues bueno, ¿verdad? Ya como dijo el hermano de que pues hoy en día, ¿verdad? Se ve eso porque pues como dijo, ¿verdad? Que ignoramos lo que dice el contexto y luego ya ve que me parece que también parte de lo que es la hermenéutica, también debemos de saber leer, como dicen, el contexto para poder entender lo que está diciendo ese versículo, ¿no, hermano? Amén. Dice la enseñanza misma, dice que tenemos que llegar a un exégesis. El exégesis es de qué se está tratando, Ujú. qué está hablando el Señor, de qué nos está enseñando Pablo, Pedro en sus escrituras, ¿verdad? Si no lo conocemos, obviamente no vamos a poder interpretar correctamente. Mire, nosotros no somos sabios tampoco, Sí, ¿verdad? sí. Pero de lo poco que hemos aprendido, pues de lo poco enseñamos. Amén, Como amén. usted, como Sammy, como el pastor mismo. Sí. Entonces, por ende, todos tenemos que, de los que vamos comenzando, los que van comenzando hacia abajo, tienen que aprender la hermenéutica, la homilética, Ujú. para poder enseñar correctamente y no enseñar mal. Ok, hermano. Po- Entonces, perdón por interrumpirlo. ¿Cree usted entonces, o en su opinión, es importante que se enseñe la hermenéutica en las iglesias? Definitivamente, Sí. hermano, todos, yo animo a todos los pastores, a todos los principiantes a que tienen que aprender, tenemos que aprender más y tienen que aprender los que van comenzando hermenéutica, homilética, para que ellos sepan interpretar correctamente y no se autoengañen muchas veces. Ujú. Porque si no se fija usted que hay un versículo muy Conocido. conocido, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, dice la Biblia, el Señor hizo tantos milagros que si los apuntara, no cabrían en todos los libros del mundo. Ujú. Por supuesto es una exageración, Sí, pero sí. mucha gente la malinterpreta diciendo, oh, el Señor hizo muchísimos milagros y el Señor no hizo tantos milagros Ujú. como lo dice allí, la exageración, ¿verdad? Es como decir una interpretación así rápidamente, dice, cuando dice usted, tengo mucha hambre que me comería dos kilos de carne, Una vaca entera. una vaca entera. Es un modo de exagerar de que usted tiene mucha hambre. Así Ujú. muchas veces habla la Biblia, solo hay que identificar cómo está hablando. Ok, entonces por eso, hermanos, ¿verdad? Como usted dijo que es importante la hermenéutica y como está diciendo el hermano, ¿verdad? Que también es el arte de interpretar la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso, pues igual como dice el hermano, ¿verdad? Se les anima de que donde haya clases de hermenéutica y pues ya sabemos que muchas veces en la iglesia, en las iglesias en general están dando esas clases, anímense hermanos porque sí es enriquecimiento para nuestra vida espiritual y así como dijo el hermano, podemos entender un poco mejor la palabra del Señor. Mire, Amén. hermano, la hermenéutica es algo básico, ¿verdad? Ujú. De que todos tenemos que aprender para poder enseñar más adelante. Ya si se quiere meter en una escuela de teología y ir más a Ujú. fondo, por supuesto es bien importante y bien esencial, pero con que aprendamos Lo básico. lo básico usted va a entender cómo le está hablando el Señor, de qué está hablando el Señor en tal o cual versículo, cómo vamos a poder interpretar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, Ujú. cómo habla el Antiguo Testamento de Jesús en el Nuevo Testamento, porque a veces mucha gente no quiere usar el Antiguo Testamento porque dice que, oh no, Ya, habla cosas muy que no las entiendo o no ujú, puede interpretar Apocalipsis. ujú, Pero es por lo mismo de que al leer el Nuevo Testamento y lo empiezas lo sabes leer, identificar, interpretar, puedes ujú. entender el Antiguo Testamento y entender otras cosas, el por qué Dios hablaba así y por qué Dios nos habla así por medio del Nuevo Testamento en la actualidad. Amén. Entonces Amén, por amén. eso le digo a usted que es bien importante que todos sepamos interpretar Ujú. y sepamos cómo hablar. De ahí Amén. sale también que cómo componer una predicación, un sermón, en qué sentido lo tenemos que decir, amén. Amén, Entonces, amén. por eso vuelvo y repito que es bien importante que cada cristiano aprenda hermenéutica y Ujú. todos lo podemos hacer.
Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, hermanos, como ahorita, ¿verdad? Que este tema que estamos hablando, como dijimos aquí cuando recién empezamos el programa, ¿verdad? Que este es un programa, pues igual para dar enseñanzas o para hablar de temas que son también de importancia, ¿verdad? En la vida espiritual de uno. Y el día de hoy que se está hablando de la hermenéutica, porque es algo importante, ¿verdad? Porque fíjese que la otra vez también, hay veces, ¿verdad? Que veo luego algunos en las redes sociales que luego ponen como dicen, ¿cómo dicen los textos fuera de contexto? Exacto. Y entonces muchas veces por eso ahí se hacen ese tipo de falsas doctrinas o falsas enseñanzas, ¿verdad? Entonces por eso les animamos, mis hermanos, que pues ustedes, ¿verdad? Si, y más que nada si están enseñando que pues puedan estudiar ustedes o investigar a fondo lo que es la hermenéutica, porque pues aquí también estamos hablando algo básico, ¿verdad? Un ejemplo más, hermanos, es de que Ajá. muchos cristianos o muchos hermanos que incluso son pastores dicen que el Espíritu Santo les va a dar lo que van a predicar, ¿verdad? Ok, Ujú. está muy bien. Pero, ¿qué vas a predicar tú en el momento sin preparar Un un mensaje. mensaje si no has estudiado la Biblia? Y es una ley que cualquier maestro te lo va a decir, que tienes que leer los versículos, ir al fondo, aprender de qué está hablando, en qué sentido lo está hablando y cómo tú lo tienes que aplicar a los oyentes. Amén. Entonces, cuando una persona no conoce el arte de la interpretación, es bla, 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 en todo el culto, en todo el servicio y no enseña nada, Ujú. solamente está hablando. Y lo podemos ver muchas veces e incluso en canales de YouTube, en canales en Facebook, en muchos lugares, que simplemente con un versículo y sueltan, hable y hable y hable, y no te enseña nada. Sí. Simplemente es motivacional o te están tratando de empujar a que hagas algo, a que derrumbes, tumbes al gigante, a que Ujú. tú eres, que el león de la El tribu está campeón. contigo, que eres un campeón, etcétera. Entonces, todo eso es en base a de que no han tenido una preparación correcta y no la interpretan la Biblia correctamente. Ujú. Entonces, todos y cada uno de nosotros tenemos que aprender este arte, que es hermoso y que te abre mucho la mente Amén, amén. y que te enseña a cómo interpretar. Por eso el Señor regañaba a los intérpretes de la ley de la antigüedad. Sí, y fíjese ahorita que usted está comentando eso, ya ve que pues también nuestro Señor Jesucristo él mismo dijo, ¿verdad? Que escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de él. Entonces, la otra vez yo estuve hablando de eso, por eso se me vino en mente que ya ve que escudriñar la escritura, escudriñar la palabra quiere decir como que escarben, profundicen, porque también he escuchado a algunos hermanos que han dicho, una cosa es de que tú leas, a otra cosa que tú escudriñes. Entonces, cuando tú escudriñas, como puedes ver esos tesoros, y ahí es como dicen, el Espíritu Santo te puede hasta revelar más de lo que en verdad quiso decir. Porque muchas veces, como dice usted, si nada más por encimita leemos que está bien que lo hagas, ¿verdad? Pero si te tomas un poco de tiempo también de escudriñar y ahí tú vas a entender por qué se dijo esos temas y como, o sea, metiendo lo que es la hermenéutica, pues ahí usted va a ver, oh, por eso se dice esto y por eso se dijo aquello, ¿verdad, hermano? Sí, fíjese, si usted lee el Antiguo Testamento, a veces muchos dicen, ya leí toda la Biblia desde el principio, ya Ujú, la leí, y la he leído toda hasta, ya me faltan, ¿saben cuántos versículos, ujú. cuántos capítulos para terminarla de leer? Es que no es el que tú leas toda la Biblia así, es de que tú entiendas lo que estás leyendo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, son historias de lo Ujú. que le pasó a tal persona muchas veces, a los reyes, a los Así es. profetas, y son ejemplos que uno se pone a observar y dices, se Ujú. pone a observar que ahora la observas y dices tú, por eso le aconteció, es como para que tú estés observando y viendo lo que le pasó a tal gente y no lo hagas tú lo mismo. Ujú. Entonces, mire, el Señor Jesús en Mateo 5:17 le dijo, "No, yo no he venido para Ujú. abrogar la ley." O Amén. sea, el Señor, sabemos muy bien que el Señor hizo todo al pie de la letra, Sí, amén, o amén. sea, al pie de la ley. Pero en la antigüedad los intérpretes de la ley la malinterpretaban para Ujú. beneficio propio, Así es. para echar cargas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice, yo no he venido para abrogar la ley, o los profetas, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén, amén. Entonces,
Si los intérpretes de la ley lo estaban escuchando y ellos eran intérpretes de la antigüedad, Ujú. no pudieron comprender por qué Jesús les hablaba así, porque la ignoraban, como les dijo al principio. Dice, Ujú. ustedes la ignoran, o sea, no saben lo que están leyendo. Eran como muchas veces les digo, son ciegos, Guía. guías de ciegos. Así es. Entonces, nosotros el día de hoy podemos ver muchas doctrinas, muchas, vamos a decirle, religiones, Ujú. muchas enseñanzas que mal enseñan y hay mucha gente equivocada por causa de la mala interpretación. Hay otras religiones que ya pues, no tiene caso hablarlas, pero dentro de la misma iglesia Mm. cristiana, Malinterpretan. mal interpretan la Biblia. Así es. Y bueno, algo así usted que dijo, ¿verdad? Acerca de la exégesis, ¿verdad? Que de lo que yo también puedo acordarme de lo que es la exégesis es también ver qué es lo que se estaba hablando, ¿verdad? Porque también hay otro término que se llama la eisegesis, me parece, ¿no? Ujú. Que eso es de malinterpretar todo. Exactamente. Entonces, la exégesis es ir a la raíz de lo que estamos Ok, hablando. hermano. Entonces, si usted, por ejemplo, vamos a decir, yo le mando una carta al pastor que está en México, ¿verdad? Ajá. Y tenemos un problema aquí que es que un hermano o una hermana se quebró un pie. Ok. Y le estamos escribiendo al pastor, pastor, necesitamos que se venga rápidamente porque tenemos un problema. Pero el pastor, y en esa carta le mando decir, tenemos un problema, y luego después le digo, porque ya ahora se usa texto, ¿verdad? Ujú, sí, Le sí. digo, pero ¿sabe qué? No se preocupe, porque ya lo resolvimos, pero igual forma le hacemos saber Ujú. que hay un problema de que se quebró una hermana, un hermano un pie, una Ok. mano. Pero el pastor nada más le se quebró una mano. Ujú. Y en base a que se quebró una mano, se deja venir, o sea, viene y él nada más interpreta se quebró una mano. Pero si él nada más lee eso, eso va a malinterpretarlo toda Todo. la carta. Oh. Que más abajo dice la carta, ya resolvimos el problema. Ya no se preocupe, Ujú. usted esté tranquilo. Amén. Sí, sí. Es el mismo problema. El exégesis es ir que toda la carta sepamos de qué está hablando. Ok, hermano. Y otra mala interpretación, como decía usted, es que lo que le dije al principio, él nomás leyó que se quebró una mano, pero no leyó todo Y lo ya de que ahí malinterpretó todo a lo mejor malinterpretó. que O me oye. tengo que ir, me tengo Sí. que ir. Entonces, de ahí basa de ahí es la base para que hay una buena interpretación. Tiene que saber uno todo lo que quiere decir, a quién va y en qué sentido lo está diciendo. Mm. Entonces, todos, dice, nosotros somos intérpretes. Cada uno de nosotros, usted cuando predica allá, usted es un intérprete. Ujú. Y todo lo que vemos en la Biblia, en todos los versículos, tiene que condensar y en palabras propias de Sí. usted para un público, un oyente, Ujú. que dicho sea de paso, que también es parte de la hermenéutica, y la homilética, es Ajá. que el oyente le entienda a usted lo que usted está hablando, en, Amén. en el idioma que usted habla, en el merismo que usted habla, de la forma de hablar. Ya sabe, porque cada uno de nosotros, cada Ujú. uno de los hispanos tenemos diferente forma de hablar, ¿verdad? Entonces, cada uno de Amén. nosotros tenemos que entender en qué sentido usted está hablando y usted tiene que explicarle a la gente en qué sentido está hablando. Amén. Amén, amén. No, pues hermanos, estaba muy interesante, ¿verdad? Este tema y pues esperemos que este tema, ¿verdad? Les anime a ustedes a estudiarlo, a investigarlo, porque la verdad es de mucho enriquecimiento, porque como dice, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor no nos vamos a meter ahorita en términos que se utilizan, pero cuando usted empieza a leer, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos palabras que, por ejemplo, que dicen ahí que hipérbole, o otras más, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a meter, ¿verdad? Porque a lo mejor se extendería mucho, pero entonces usted ve, oh, por eso se dijo eso, ¿verdad? O su forma de, porque ellos decían de una manera. Entonces es muy interesante esta enseñanza y les animamos a que ustedes, ¿verdad? En su casa o lo investiguen, ¿verdad, hermano? Amén. Cada uno de nosotros tenemos que investigar, como dice el programa, Programa. ¿verdad? Ujú. Hay que investigar, o sea, no podemos nosotros comernos todo lo que nos dice el predicador. Es legal, como lo he dicho otras veces, que si tú ves algo que no cuadra, tú Ujú. investiga.
Sí, sí, amén. Es investiga y tienes derecho a preguntar, a decir, a examinar. Por eso te digo, ¿te lo dijeron o lo investigaste? Amén, sí. Porque si lo investigaste, tú llevas a la raíz, a la exégesis que estamos Ujú. hablando. Y una palabra es de que el Señor en Proverbios 35:6 dijo, toda la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Oh, wow. Porque si volvemos otra vez al tema, si Ujú. tú malinterpretas y dices algo que no es, eres un mentiroso. Porque tú le estás añadiendo algo a la palabra que Dios no te ha permitido, lo dice claramente. Ujú. Y en Apocalipsis en el final dice que queden selladas las palabras, que todo quede sellado, que lo que se dijo, eso es. No le quites ni le añadas. ¿Por Ujú. qué? Porque el mismo Señor te va a reprender. ¿Qué Así es. pasa con la gente que se inventa? Y hay una muy mala interpretación el día de hoy que es que Dios te va a hacer rico. Muy Ujú. fácil, ¿verdad? Porque la gente está buscando cómo vivir cómodamente. Sí, No es malo ser trabajar. rico, Ujú. pero sí que uses la palabra para hacerte rico. Ujú. ¿Se Y ya fija? sabemos, hermano, mire, ya antes de que continúe, ya sabemos, mire, también para que no lo se malinterprete, ¿Eh? ¿verdad? Que el Señor, de una otra manera, si tú estás en el Señor, ¿verdad? Tú ya eres rico espiritualmente, el Señor tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu salud, de todo, en cualquier lado, ¿verdad? Pero como dice el hermano, hoy en día se está malinterpretando la palabra para bienes propios, ¿verdad, hermano? Amén. Amén. Mucho. Eh, yo creo que a donde quiera que vea usted, que a veces da pena, ¿verdad? Porque eh, muchos predicadores venden, hacen y todo. Y pues bueno, ya Dios cada quien con cada siervo de él, ¿verdad? Eh, habremos de dar cuentas. Pero lo que a mí compete, en lo que a usted compete, Ujú, debemos de interpretar la Biblia tal y como es. O sea, no podemos tapar el pecado ni tratar de suavizarlo, ujú, porque el Señor no es así. El Señor, otra palabra, dice, tú creíste que yo era igual que tú. Y aquí te pongo delante de ti. Todas tus fechorías, dice. ujú. O sea, el Señor nos va a poner delante de nosotros un día todo lo que hemos hecho. Así O es. sea, nosotros no podemos hablar algo que no es cierto. Tenemos que hablar la palabra tal y como es. Y una forma de interpretar la Biblia es decir al pecado, pecado, y a lo que es santo, santo. Así es. Entonces, el día de hoy hay muchos predicadores y yo creo que siempre ha existido, hay muy pocos que son honestos y que predican la palabra tal y como es, no para motivar a la gente a que sea rica y todas estas cosas que luego dicen, sino que hay muchos cristianos que predican la palabra por temor al Señor. Ujú. Y una parte de que nosotros nos toca es predicar la palabra con temor, Amén. predicarla lo que enseña la hermenéutica es eso, la homilética es que tú prediques la palabra tal y como es para que seas un buen siervo del Señor y el Señor te va a recompensar grandemente, ¿verdad? Amén, amén. Y fíjese que algo, ¿verdad? Que usted dijo que pues, nosotros debemos de predicar la palabra como es, con temor. Y algo que yo he aprendido, que dice que la predicación es hablar la verdad de Dios. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Cuando uno está hablando o compartiendo la palabra, o sea, estás hablando el consejo de Dios. Y pues sabemos que, bueno, algunas veces nos ha dicho el pastor, ¿verdad? Que en la antigüedad también los rabinos, cuando escuchaban un mensaje, iban y le decían, hey, has aplicado bien la palabra. Y cuando no, pues lo hacían en una forma como amonestación. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos de hacer, debemos de aplicar bien la palabra porque estamos hablando la palabra del Señor a almas, o sea, no, a que tienen necesidad, hermano. Amén. Fíjese, hay tres puntos que podríamos hablar de la A interpretación de ver, la hermano. hermenéutica es observar, conocer lo que dice. Ujú, Si usted observa la palabra, si usted la lee y observa, y una forma de observar es, por ejemplo, yo observo el agua y miro que está cristalina. Eso es observar, ujú. ¿verdad? Empieza a observar y a meditar en ella. Ok. Fíjese, medita en el agua. ¿Para qué sirve? Para quitar la sed. Mm, Si usted medita, observa la palabra y observa y medita en ella, el Señor le va a empezar a hablar. O ujú, sea, empieza a hablar y observa qué dice,
conocer lo que dice. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ujú. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí? Oh. Entonces, cuando usted se hace esa pregunta, usted empieza a averiguar la palabra. ¿Qué dice? Y cuando usted ha encontrado lo que dice, usted ya se queda en su corazón tranquilo y dice, ah, bueno, eso es lo que quiere decir. Le llega el entendimiento acá. Luego dice es interpretar. El otro es que debemos interpretar correctamente, Ujú. entender lo que dice. Ok. O sea, tenemos que entender lo que nos está diciendo. La misma palabra nos dice Ujú. que la Biblia no fue escrita por hombres, Ujú. para hombres. O Ujú. sea, no fue así con palabras rebuscadas, ni con códigos acá para que usted los descifre, no. No. Son palabras sencillas que usted puede interpretar y entender. Simplemente que como esta palabra Ujú. es inspirada por Dios, se dice que la Biblia que es entendida por los hombres de Dios. Ujú. Para los otros para la persona que no es hijo de Dios dice que se le hace irracional. Sí, es Todo lo que dice locura. aquí es locura. Ujú. Entonces, pero para nosotros, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted empieza a entender y a entender la palabra y le Ujú. va abriendo el entendimiento. Por eso empieza a observar, interpretar y la otra es que es aplicar. Amén. Aplica. Que dice aplicar la palabra de Dios para vivir lo que dice la palabra. Ujú. Dependiendo de lo que estemos leyendo, usted va a observar, a interpretar y a aplicar. ¿Y de cómo la va a aplicar? ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué mandamiento nos dice? O sea, en donde quiera que le busque, usted va a encontrar algo que lo tiene que aplicar. Por Así ejemplo, es. en el Antiguo Testamento el Señor nos pone las desgracias que le aconteció al pueblo de Israel. Mm. Si usted observa, interpreta y aplica, usted dice, no voy a mentir, no voy a ocultar. Por ejemplo, al pueblo de Israel, cuando Ujú. Dios los mandaba que hicieran algo y no lo hacían, Dios les mandaba un castigo. Entonces, cuando observamos eso, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene que aplicar su ley dentro del pueblo de Dios, dentro del Hijo de Dios, para que el ser humano entienda. Y de Amén. eso aprendemos nosotros. Si usted se fija en el Antiguo Testamento, para eso es. Están las catástrofes, las tragedias. Aprendemos de un David que Adulterio. cometió adulterio, homicidio. Ujú. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que David nunca fue igual, nunca fue el mismo. ¿A causa de qué? De cometer adulterio. ¿Por qué? Amén. Observamos y interpretamos y aplicamos a que el día de hoy Ujú. Dios puede mandar un castigo y lo hace Así a es. cada siervo, a cada persona siendo hijo de Dios que comete adulterio. Entonces, de esa forma, nosotros como intérpretes tenemos que aplicarla dentro de nosotros mismos, pero también enseñarla de esa manera. Amén, amén. Gloria a Dios, pues. Y bueno, ¿cuál puede ser el propósito de la hermenéutica, mi brother? El propósito de la hermenéutica es obedecer la palabra de una mejor manera. O sea, eh, el propósito mire, yo lo que estaba leyendo es que la hermenéutica básicamente es simplemente para los intérpretes de la palabra de Dios. Ujú. La puede aplicar usted en cualquier libro, pero cuando usted la busca en la definición, siempre dice para interpretar la Santa Palabra, para interpretar la Ok. Biblia. O sea que la hermenéutica básicamente es para nosotros, Amén. para el Hijo de Dios. Entonces el propósito de la hermenéutica es obedecer la palabra de Dios. Que lo que decíamos aquí al principio era observarla, interpretarla y aplicarla. Son Amén. tres Tres puntos. puntos. Sí, si usted aplica eso, cuando usted lee cualquier versículo, va a saber de lo que está hablando y la va a poder aplicar en su vida. Amén. Y la va a poder enseñar a, a los demás hermanos en las predicaciones, en las enseñanzas que tenemos. Amén. Pues como dice, ¿verdad? Tal vez la podemos enseñar, como dicen, correctamente, ¿verdad? Y ya sabemos, mire, hermanos, que de una u otra manera, tal vez nosotros, ¿verdad? Pues no, tenemos un entendimiento también, ¿verdad? Como dicen, cortito, ¿verdad? Por las cosas, dijéramos, espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que el único que no falló en interpretar la palabra del Señor fue nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermano? Ujú. Él fue el único que no. Tal vez uno, de una manera, puedes, tal vez por error, pero no lo estás haciendo por engañar, simplemente que a lo mejor no investigaste bien y tal vez tú dices unos puntos, bueno, pero
Pero sí, cuando tú estudias a profundidad y como dijo, metiendo la hermenéutica y como dijo también todo, los materiales que tenemos, o, ayudas como la homilética, hermenéutica y lo demás, puedes hacer, entender mejor la palabra. Porque mire, quiero, ¿verdad?, compartir Ujú. un versículo que le había hecho hace rato, que aquí en 2 de Timoteo 2, del 14 al 15 dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que nosotros, de una otra manera, debemos de usar bien también la palabra del Señor. O sea, no malinterpretarla, ¿verdad? Porque le digo, tal vez por error tú lo puedes hacer, pero no es algo que se haga comúnmente, ¿verdad, hermano? No, yo creo que todos como intérpretes de la palabra tenemos ese temor, ¿verdad? De que a veces podemos decir alguna palabra que no va con el Señor o algo que pueda a otros de los más pequeñitos malinterpretarla. Entonces, Ujú. siempre tiene el temor ahí, pero uno siempre tiene que presentarse, como dice usted, aprobado para que, ¿cómo le diré? Es bien difícil que, o es bien peligroso de que uno, yo le tengo mucho temor a mal interpretar, Ujú. a enseñar mal, que Sí. como dice la palabra, que seas aprobado, ¿verdad? Cuando yo entiendo aprobado, no quiere decir solamente en que no estás haciendo algo en contra de la palabra de Dios, sino Mm. que también enseñes algo mal. Sí, Exactamente. y que seas una persona que estás capacitado para enseñar. Ujú. Sí, o sea, aprobado en toda la sección de la palabra. Como dice usted, nosotros somos maestros, o sea, Ujú. usted enseña los miércoles, usted enseña las enseñanzas que tenemos los miércoles, Amén. y uno como cualquier persona, de los más chiquitos que van comenzando, ya tienen que aprender para enseñar bien, Ujú. porque como aprendimos, enseñamos, Así es. ¿verdad? Ujú. Como aprendemos, enseñamos, y entonces como los vamos a ir formando, así se van a ir quedando. O sea, la palabra de Dios tenemos que saberla aplicar correctamente Amén. y tenemos que preparar el corazón de los jóvenes, de los oyentes, de los más chiquitos, para que se interesen también. Así es. Porque, mire, yo cuando empecé con esto de la hermenéutica, yo me empecé a interesar más en la palabra, porque te va abriendo la mente, Ujú. te va abriendo el pensamiento, y dices, ah, con razón, tiene lógica. Sí, Dices así es. tú, tiene lógica con lo que está diciendo allá. Ujú. Tiene sentido lo que habla, no se equivoca la palabra. Entonces se equivoca para los que no lo saben interpretar. Así es. Pero para cuando nosotros la interpretamos correctamente, dice, ah, tiene sentido. Ujú. Así es, correctamente, hermano. Y bueno, ¿verdad? Pues Dice, mire, fíjate, le voy a decir otra, dice, sí, sí, así. eh, la oración es el ministerio de la palabra. Esdras era definido como un erudito de las escrituras y él estableció los 4 aspectos de la hermenéutica. Hay Ujú. 4 aspectos, dice. Preparar el corazón, investigar en la palabra de Dios, cumplir o aplicar la palabra del Señor en tu propia vida y enseñar al pueblo de Dios los estatutos y decretos del Señor. Eso era una Ujú. enseñanza que tenía en la antigüedad. Sí. Cada intérprete decía, tienes que preparar tu corazón. Ujú. Decía Pedro, les dijo cuando comenzaba el ministerio Pedro y todos los apóstoles que ya el Señor se había ido, que él andaba enseñando, sirviendo mesas por ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Se acuerda? Sí, así es. Y que le dijo, no, nosotros no podemos estar enseñando, sirviendo mesas. A Ujú. nosotros nos corresponde dedicarnos a enseñar la palabra, porque ellos habían estado con el maestro. Ujú. Entonces, ellos tenían su corazón era estar siempre en la oración y en la Así lectura de es. la palabra. Ujú. Algo que tenemos que hacer nosotros. Sí, así es. Investigar en la palabra. O sea, si se acuerda, dice que en la antigüedad muchos indagaron a ver para cuándo era la profecía que el Señor, que el Señor les había dado en la antigüedad. Y Ujú. nunca la pudieron descifrar. Así. Viene el Señor y les da las predicaciones, las enseñanzas y todo. Y muchos de los eruditos de la antigüedad captaron por qué Ujú. los de la antigüedad no pudieron descifrar esas escrituras. Así es, hermano. Entonces dice,
Preparar el corazón, investigar en la palabra de Dios, cumplir o aplicar la palabra del Señor en su propia vida. Cada uno de nosotros, de lo que enseñamos, tenemos que aplicarla en nuestra propia vida. Yo sé que a veces es difícil y todos tenemos tropezones, caídas y todo, pero nosotros como siervos tenemos que aplicar la palabra en nuestro propio diario vivir y enseñar, y de ese modo enseñamos a la gente a cómo, al pueblo de Dios. Porque era el trabajo de los escribas, de los intérpretes de la ley de antigüedad, de los profetas. Sí, así es. Eso era ese era el mandamiento, el mandato que ellos tenían. Entonces, nosotros como siervos tenemos que tener un corazón dispuesto, tenemos que investigar. Por eso, como dice usted, lo investigaste Así es. o te lo dijeron nada más así. Nada más, sí. Es que cuando uno se mete a investigar, descubre muchas cosas y eso es que lo que nos lleva al conocimiento. Ujú. Pues decía un maestro en la antigüedad, dice, no es que yo sepa mucho, dice, lo que pasa es que tú sabes muy poco. Así es, ¿verdad? Así suele suceder. Entonces, hoy en día hay muchos hermanos que no investigan, no buscan, no leen, entonces por lo tanto, pues se van quedando por ahí pequeñitos Y y luego no. cuando escuchan algo, ¿verdad? Como que se les hace como que, no pienso que así no es, ¿verdad? Por lo mismo de que, como dice, no se meten también un poquito más de lleno a Sí. escudriñar la palabra. Tenemos que todos meternos a escudriñar un poquito más la palabra y como lo estamos hablando, el tema de hoy es que tienen que este, estudiar un poquito de hermenéutica, Ujú. de lo básico que es la palabra. Tenemos que aprender lo que es la hermenéutica, la homilética que en nuestra iglesia las tenemos. Amén, Tenemos amén. lecciones, tienen clases aquí. Entonces, muchos de ellos están creciendo, pero están creciendo en base a eso. Sí, A que así es. ya sé que, como les dije al principio, si quieren meterse a un colegio, una escuela de teología, Sí. para aprender más a fondo, está bien. Pero por lo pronto esto es lo básico, es lo esencial para que uno como cristiano vaya creciendo, vaya creciendo. Y bueno, y uno puede decir también que es algo básico, pero es muy enriquecedor, mi hermano, porque pues yo ahora sí, ¿verdad? Para la gloria del Señor y pues yo también, ¿verdad? Usted fue el que me dio clases y yo ahí fue donde se me abrió también ese, como que ese deseo de querer aprender más de la hermenéutica y también de la homilética. Entonces cuando uno aprende esos temas, o más que nada esas enseñanzas, esos estudios, como que eso te anima a querer saber más. Porque, como les digo, hermanos, esto es algo básico, pero cuando tú te empiezas a meter un poco más, e incluso, ¿verdad? Les podemos aconsejar que hay libros pequeños que hablan de la hermenéutica y te dan muchos ejemplos y puedes un poquito entender lo que quisieron decir, ¿verdad? Porque como dicen, muchas veces uno lo dice, todo lo toma literal, Ujú. ¿verdad? Y entonces cuando pues no sabes nada de por qué se dijo eso, entonces malinterpretas todo, hermano. Sí, es muy difícil. La Biblia habla con similes, con metáforas, con prosopopeya, con antropomorfismos. Habla con una forma idiomática como lo hablan como el pueblo de Israel, porque esta es escrita como Por la cultura por las también. culturas de la antigüedad. Por eso muchos dicen, no le entiendo lo que dice al sembrador. O sea, ¿qué tiene que ver el sembrador? Porque pues, era la antigüedad, sembraban, o carros de fuego, etcétera. Entonces, todos tenemos que identificar cómo la Biblia nos está hablando para poder dar una interpretación correcta. Muchas veces habla con eufemismos, una forma de exagerar las cosas o de minimizarlas, pero Oh, dando una enseñanza. ujú. Entonces, a veces habla con ironías, con hipérboles, con merismos, con diatribas, con sindón, todas son formas de las que la Biblia está escrita. Bueno, algo, ¿verdad? Que se me vino en mente. Recuerdo que también ahí cuando Josué y Caleb fueron, ¿verdad? A hacer una inspección, ya vi que creo dice que vieron ahí el pueblo, que ellos se veían como unas langostas. Entonces, al parecer ahí usaron un eufemismo, ¿no? Que, o sea, como que Sí, una una forma o exageración. exageración, ¿verdad? De que ellos se veían así tan pequeñitos y que ellos los vieron grandes. Pero bueno,
Eso lo dejamos al aire, nada más, simplemente que se me vino en mente. Sí, y luego, pues hay muchas, cuando hablaba de David, de Goliat, eso era una realidad, era algo literal que No, estaban sí, los gigantes. así es. Entonces, pero fíjese, yo creo que hoy en día, por eso muchos que no son cristianos no pueden entender la Biblia, Ujú, porque al estar hablando de todas estas cosas, no la han entendido y dicen, yo puedo leer la Biblia, pero no la entiendo nada. Claro, ujú. porque una cosa es que no tienes el Espíritu Santo de Dios, que Él es el que nos ayuda a entender, el entendimiento, vaya. Amén, amén. Y otra cosa es de que el Espíritu Santo te va a recordar lo que tú has leído Así es. y el Espíritu Santo te va a guiar a cómo guiarte en tal o cual situación, pero no te va a recordar algo que tú no has leído. ¿Sí me entiende? Ujú, El Señor, o sea, muchos, fíjese, hay una, en la misma, aquí en la enseñanza de la hermenéutica nos dice que la palabra no es en sí mismo la palabra. ¿Sí me ujú. entiende? Sí, sí. Porque muchos tienen la Biblia abierta en su casa, pero nunca la leen. Piensan que por tener la Biblia allí, O lo traen en el carro. o la traen en el carro, piensan que por tener la Biblia allí, ya eso es suficiente para tener a Dios en tu casa. Ujú. No, no, porque si tú no conoces la Biblia, no conoces lo que dice, ¿cómo vas a tener, cómo vas a conocer al Señor? Así O es. sea, nosotros podemos, yo le puedo hablar de un amigo, pero tú necesitas conocerle al amigo para Ujú, poder tener una relación con él, porque si tú lees la carta, pero no lo conoces. ujú. Entonces, por eso le decía, no es la palabra en sí misma, es lo que nos enseña la palabra. Así es, Es amén. lo que nos dice, lo que nos enseña la palabra. Amén, hermano. Pues bueno, yo creo que ¿Nos ha sido extendimos? no, ha sido un buen tema, hermanos. Yo creo que si el Señor lo permite, a lo mejor más adelante podemos hacer una segunda parte para que nos explique todo eso de lo que dijo, que ¿Sí? antropomorfismo, que simil o... Sí, podemos, lo que podemos hacer, hermano, es después es a ver dónde están el simil, Ujú, el símil, o dónde está las metáforas, cuándo está hablando con las metáforas. Todos son ejemplos que están allí. así Nada es. más que la gente a veces no las sabe identificar y eso es lo que incluso habla con ironía la Hermano, palabra. se me vino ahorita en la mente, le iba a comentar, a ver si no lo agarro desprevenido, pero dijo algo de antropomorfismo, algo así pequeñito que nos pueda dar ahí nada más para saber porque a lo mejor Sí, la gente puede decir, ¿qué dijo el hermano? ¿Qué? antropomorfismo es una palabra que se Ujú, usa, que lo usan incluso hasta eh, es como, por ejemplo, mire, usted hace un dibujo. ujú. Y ese dibujo, como lo hacen en las caricaturas, Sí, sí. es un dibujo que usted lo pasa muchas veces así y le va dando vida, Así como que es. va caminando, como que va hablando. Ujú, O como la Biblia habla muchas veces de que el viento habla, ujú, o que las nubes lloran, como a veces hablamos nosotros en una expresión romántica, las nubes están llorando, ¿verdad? ujú. Es dándole ¿Vida o...? vida Ujú, a algo que no tiene vida, por ejemplo. O ujú. sea, a lo abstracto le da vida a usted, a Oh, lo que no tiene vida usted le da vida, le da eh, tipos de hombre, ok. del ser humano. Por eso es que dice la Biblia que la Biblia habla muchas veces así. Ujú. Cuando golpeó la roca, Oh, que dio agua, o decía que los montes, habla muchas veces así la Biblia acerca del antropomorfismo, habla del mismo Señor. así es. Rápidamente se lo voy a decir así. La Biblia dice que el Señor es espíritu Ujú, y no sabemos cómo es el Señor, pero la Biblia habla de que tiene oídos, así que es. tiene boca, que ve, que escucha y muchas cosas y que piensa. Entonces, pero el Señor es espíritu. Es Ujú. algo que no podemos razonar así con A la a la ligera. sí. Entonces, cuando hablamos de antropomorfismo, como que es un ser humano Ujú. para que la gente entienda. ¿Sí me entiende? Así es, hermano. Es como si esta mesa hablara, Ujú. o si esta botella me escuchara. Es queriéndole dar toques del ser humano a algo que eso se le llama Y es algo antropomorfismo. para que nosotros podamos entender también, ¿verdad? Exacto. De acerca del Señor.
Pero bueno, yo creo que algo lo que puede uno decir de que nosotros debemos de ser, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, ¿verdad? De investigar también, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando Pablo dice que él predicaba, que los hermanos de Berea pues sacaban también los escritos para ver si iban igual. Entonces, nosotros, ¿verdad? Hablamos, esto que hablamos fue algo muy básico, hermanos, algo, ¿verdad? También sencillito y esperemos a lo mejor que, si el Señor lo permite, hagamos la segunda parte, hermano, ¿verdad? Para que explique un poco más, pero esperemos que este programa haya sido de bendición. Hermano, no sé si quiere decir unas palabras para finalizar. Pues sí, hermano, nada más de que tanto creyentes como no creyentes, yo creo que necesitamos saber interpretar la palabra para poder entenderla, pero yo creo que esto es más para los hermanos del Shaddai, de los Ujú. que nos están viendo por el Facebook, por YouTube, por cualquier parte que nos vean. Yo le animo a que busquen, indaguen en la palabra, investiguen, para que no se los coman tan fácil y sepan bien cómo es Dios, que conozcan al Señor. De Amén. esta forma van a conocer a Dios y se van a interesar en Él. Amén. Amén, amén, hermano. Pues bueno, esperamos que, como siempre, ¿verdad? Nosotros aquí lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, ¿verdad? Para el pueblo del Señor. Como dice, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado de gracia, también nosotros lo compartimos. Tal vez, ¿verdad? Como la otra vez dijimos con Sammy, ¿verdad? Tal vez puede haber hermanos que estén mucho más preparados, pero nosotros aquí lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? Y esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Pues yo lo único que les puedo decir que en su tiempo libre, pues verdad, ya después que estudien la palabra, pues en su tiempo libre también que le den por allá, vamos a ver qué es lo que dijeron los hermanos, ¿verdad? Ujú. De la hermenéutica, porque se oye muy interesante. Pero bueno, hermanos, los dejamos, esperamos que haya sido de bendición. Nos vemos para la próxima semana en su programa, ¿te lo dijeron Dijeron o o lo lo investigaste. investigaste? Dios les bendiga. Amén, amén.